Después de su gran éxito en la quincena de Cannes, llegó a los cines del país El abrazo de la serpiente, la última película del director Ciro Guerra y la productora Cristina Gallego. El abrazo de la serpiente está inspirada en los diarios de dos exploradores extranjeros, que con 40 años de diferencia entre ellos, llegaron a la Amazonía colombiana buscando una planta sagrada. Un chamán, último representante de su tribu exterminada por los caucheros a principios del siglo XX, será el guía de estos dos exploradores y quien entrelace sus historias. Hoy tenemos el gusto de estar conectados con Nascuy Linares, músico venezolano encargado de componer la banda sonora original para este maravilloso viaje, El abrazo de la serpiente. Hola Erika, encantadísimo de estar aquí, de que me hayas invitado a Música Mía y dispuesto a compartir todas las preguntas que tengas sobre cómo fue el proceso de composición musical en El abrazo de la serpiente. Gracias, Nascuy. Cuéntanos cómo llegas al proyecto de Ciro Guerra y Cristina, cómo te vinculas con este viaje que es El abrazo de la serpiente. Fue bastante interesante y yo diría que sui generis, ¿no? Recibí una llamada a finales del 2014 de un productor venezolano, Raúl Bravo, que estaba en el proceso de postproducción de una película, coproducción minoritaria entre Venezuela, Argentina y Colombia. Una coproducción minoritaria por parte de Venezuela, pero estaba en busca de un compositor, de un músico que quisiera trabajar con el director, que era Ciro Guerra. Por pura casualidad, en esa época había visto la segunda película de Ciro, Los viajes del viento, y me había encantado, me había fascinado toda su propuesta estética de ese road movie, ¿no? Y precisamente estaba recibiendo la llamada de un compañero venezolano para ver si quería participar en una coproducción donde Ciro Guerra iba a ser el director. Y estaban buscando un compositor y me preguntaron si yo estaba interesado. Entonces, pues sí, por supuesto. No tuve que pensarlo mucho. Y la relación fue muy interesante, ¿no? Fue siempre a través de internet. Nos comunicábamos por Skype varias veces a la semana. Y así fuimos llegando poco a poco a lo que se quería, ¿no? Con la propuesta musical del abrazo de la serpiente. Es interesante porque hubo una participación muy importante de Carlos García. Se creó como una especie de triángulo entre Ciro, Carlos y yo para llegar a una unidad en todo el diseño de la banda sonora. Y bueno, en mi caso lo que me correspondía era la música, ¿no? La parte más musical. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Arrancaste a partir del guión, de algún corte? ¿Cómo fue ese punto de arranque? El proceso creativo de la música en El abrazo de la serpiente empezó cuando ya estaba definido un primer corte de la película y ya se había estructurado el ritmo y las secuencias y los momentos climáticos, lo que hizo que el proceso fuese bastante rápido. Cuando uno llega a un proyecto en el momento de escritura de guión, o cuando ni siquiera se ha hecho un primer corte, pues el director y el editor están esperando propuestas del músico, ¿no? Para esos momentos, y quizá la música tiene un desarrollo mucho más largo. Cuando llegas en el momento en que ya hay un primer corte,
el proceso creativo musical es mucho más rápido y llegas a esos momentos que se buscan con mucha más facilidad. El camino está más labrado, por decirlo de alguna manera. Y así fue. Yo podría decir que el punto de arranque fue mi primera conversación con Ciro. El abrazo de la serpiente es la historia del encuentro de dos mundos, pero esta vez, a diferencia de otras películas, está contada desde la perspectiva del saber aborigen. Uno de los objetivos que ha expresado Ciro sobre su película es lograr que el espectador pueda entrar en contacto con esa visión del mundo. Es llevarlo a una especie de trance, de, viaje astral, a un estado mental diferente. ¿Cómo crees que tu música contribuyó a este objetivo? Desde la primera conversación con Ciro, recuerdo que ese objetivo estaba bastante claro, ¿no? Él lo tenía muy claro. Y él me comentó que aparte de este viaje astral, transensorial que nos prometía la película, él quería hablar de la hermandad de las almas de los seres humanos. Ese concepto, esa frase me quedó grabada y resonó mucho durante todo el proceso de creación musical, ¿no? Y yo creo que pues ese es el objetivo de la música en sí, ¿no? La música quiere hablar de la hermandad de las almas. Es una forma de conectarnos todos en un mismo plano trascensorial, ¿no? Cuando escuchamos música nos elevamos y nos conectamos de una manera que no la podemos hacer de otra forma, ¿no? Y ese objetivo que él quería transmitir con su película, yo lo sentí como que era un objetivo de la música en general. Ese es uno de los grandes objetivos de la música. Y ese fue un concepto muy, muy importante desde que empecé a trabajar, ¿no? Otra cosa importante era la utilización del blanco y negro en la imagen y cómo eso podía afectar a la banda sonora y en especial a la música. Pues el concepto que más nos encajaba en todo esto era el minimalismo, ¿no? El concepto de la música minimalista, el de usar pocos elementos, muy pocas variaciones de esos elementos, tampoco sin complejizar mucho en las armonías, sino transmitir y expresar mucho con muy pocas cosas. La banda sonora del Abrazo de la Serpiente está llena de sonidos étnicos, de cantos tribales que se mezclan con esos sonidos de Europa representados, por ejemplo, en el piano. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de crear esa mezcla de mundos. El uso del piano es algo muy interesante porque también recuerdo que desde la primera conversación con Ciro, él me comentó que no quería el sonido del piano. Era un sonido que no quería usar dentro de su película, ¿no? Y ya tenía esa predisposición en un comienzo y aunque a mí me gusta mucho trabajar con el sonido del piano, intentamos usar otros colores, otros timbres. Trabajamos con el arpa, con algunos sonidos electrónicos, incluso con la guitarra, que tampoco nos funcionaba muy bien. Pero esas cosas azarosas y que van más allá de lo racional, había el nombre de uno de los personajes, Caramacate, que me resonaba mucho. Y en las noches escuchaba el sonido de Caramacate y me llevaba a una sonoridad del piano. O sea, aunque era percutivo, tenía cierta armonía bastante cargada, ¿no? Armónicos, lleno de armónicos, ¿no? Como es el piano. Y entonces, pues hice la prueba con esta cosa que tenía casi en sueños y se la envié a Ciro y a él le encantó, excepto por el piano. Entonces
intentamos hacer otras pruebas con otros instrumentos, pero realmente el sonido como estaba estructurado y esas cosas que tú a veces sientes que te conducen sin que tú puedas dominarlos totalmente, pues nos llevó a usar el piano y registramos un piano un poco experimental todo, ¿no? Eso fue otra cosa muy importante en este proceso, que yo tenía la libertad de experimentar con muchos sonidos y en mi estudio trabajar con distintas formas de grabar, y así hicimos el sonido de este piano, ¿no? Que al final resultó muy interesante porque daba ese toque para representar la cultura europea, pienso yo, ¿no? El piano es un gran representante de la cultura europea en la música, y creo que sí hacía falta esa sonoridad para darle un poco más de coherencia narrativa a toda la estructura musical. La banda sonora está también compuesta por canciones de otras agrupaciones como Mucho Indio. Al unirlas con tu trabajo se mantiene cierto criterio que le da una identidad a la banda sonora. ¿Esto es idea tuya, de Ciro? Yo no estoy seguro si fue idea de Ciro o fue algo que surgió orgánicamente con el proceso musical. Pero recuerdo que Ciro, cuando me dio el primer corte de la película, tenía ya una música, algunos fragmentos, algunas secuencias musicalizadas, con esta música muy interesante que mezclaba instrumentos electrónicos con música indígena, ¿no? Aborigen. Y desde el comienzo a mí me pareció que era parte de la película, o sea, yo lo vi como parte de la banda sonora, que no había que cuestionar si eso iba o no iba, eso ya estaba ahí, era parte del montaje, ¿no? Y seguramente muy influenciado por esto, consciente o inconscientemente, pues mi música las cosas que compuse se amoldaron a esas otras ideas musicales que ya estaban, ¿no? Y que no había creado yo específicamente para la película. Nascuy, ¿tuviste alguna influencia fílmica para desarrollar la música, para desarrollar este proyecto? De influencias fílmicas para desarrollar la música, recuerdo que asocié Dead Man de Jim Jarmusch, la primera vez que vi la película, ¿no? Recordé aquella película y aquel especie de river movie, ¿no? Un road movie por el río. Dead Man también sucede así, en gran parte de la película. Y aunque no creo que haya una influencia directa, sí existe como la asociación, ¿no? Con el mood de la película. Y creo que también fue importante que Ciro me hablara de la música que interpretó Wendy Carlos, en aquella época Walter Carlos, para La Naranja Mecánica, que es una marcha de Purcell. Y creo que esa música tan electrónica, tan de los años 70, generaba un contraste muy interesante con la naturaleza, ¿no? Que se estaba mostrando, y con la época. Y ciertamente esto fue una influencia al momento de generar el concepto musical de todo. Para finalizar, te tengo dos preguntas. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta experiencia? ¿Cuál sería tu mayor aprendizaje? Y por último, me gustaría que nos contaras un poco de tus próximos proyectos que vienen en camino. Pues quizás lo que más me gustó de este proyecto fue esa sensación de aprendizaje. O sea, esa sensación de que estás haciendo algo y que sientes que estás haciéndolo por primera vez. Que estás experimentando en un mundo fascinante, sobre imágenes fascinantes. Y
quizá eso fue lo que más me gustó y lo que me pareció más provechoso de todo este trabajo, ¿no? Quizá por la misma distancia que tenía con Ciro, de que nunca lo conocí en persona, sino siempre fue una relación a través de internet. Dejaba mucho para la imaginación, ¿no? Para saber cómo iba a reaccionar ante la música que yo le estaba entregando y cuál era su... Igual como él me estaba mirando sin estar aquí, ¿no? En cierta manera, relacionándonos en la distancia, ¿no? Pero llegando a cuestiones muy íntimas, muy cercanas, muy precisas sobre algo tan importante como la música, ¿no? Eso creo que esa sensación de aprendizaje y de experimentación creo que fue lo que más me gustó de todo este proceso. Y en cuanto a mis últimos proyectos, pues estoy trabajando ahora en una comedia venezolana, una ópera prima de Luis Rahamut. Es primera vez que trabajo en una comedia, de cierta manera costumbrista, ¿no? Entonces es raro, ¿no? Es un género que no lo conozco muy bien, pero igual voy otra vez a empezar de cero, ¿no? Como me ocurrió con El Abrazo, ¿no? Y ahora estoy preparando un proyecto con Alberto Arbelo, que se va a realizar en Los Ángeles, en el Hollywood Bowl. Es un concierto de la Filarmónica de Los Ángeles dirigida por Gustavo Dudamel, presentando la suite completa de Sueños de una noche de verano de Félix Mendelssohn. Entonces estamos preparando todo un espectáculo visual que se va a proyectar en las paredes del teatro, del auditorio, y que va a acompañar esta obra musical. Un saludo a los oyentes de Música Mía y que sigan escuchando más música para cine.